Hola, soy Helen y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestro espacio A tu salud. A tu Salud es una revista preparada con mucho cariño y respeto para quienes experimentan adicciones en primera persona, así como para sus familiares cercanos. Esta revista está elaborada desde la experiencia por personas que han lidiado con lo mismo, pero que llegaron al conocimiento que hay otra forma de vivir. Esperamos que disfrutes de este episodio, tanto como nosotros disfrutamos preparándolo para ti. La tertulia. Hola chiquillas, ¿cómo están? Hola, buenas Hola, noches. ¿cómo Hola, están? ¿qué tal? Hola a todas. Reciban todas una cordial bienvenida, tanto para Miriam, para Silvia, para Pame, para Helen, para Normita, para Fabi y por supuesto para mí. Claro. Vamos a dar inicio a nuestra Gracias. tertulia. Vamos a dar inicio a nuestra tertulia de esta semana y pues como siempre le damos el pase a Normis para que nos cuente de qué vamos a hablar hoy, Normis. Bueno, hoy vamos a hablar de la experiencia compartida. Y les voy a contar un cuentito. El viajero tenía sed. Había andado mucho y el sol golpeaba despiadadamente al mediodía. Era joven, resistente y lleno de entusiasmo. Quería ver mundo y se había lanzado a los caminos para recorrerlos. Ahora tenía sed. A un costado del camino vio un pozo y corrió hacia él. Se apoyó en el brocal semiderruido y se inclinó demasiado. El brocal, o sea, la boca del pozo, cedió y el viajero cayó al pozo. Había arena en el fondo y solo tuvo que soportar un buen porrazo sin mayores consecuencias. Miró el círculo de la luz muy blanca formado por la boca del pozo y tenía sed, hacía calor y estaba en el fondo del pozo sin saber cómo salir. Las paredes eran lisas y húmedas y a simple vista no se veía en ellas salientes o depresiones donde afirmarse para intentar escalarlas hasta la salida. El viajero no hizo un examen muy detenido de su situación ni de sus posibilidades. Solo sabía que tenía sed y que la boca del pozo no estaba a su alcance. Gritó pidiendo auxilio. Cuando ya desesperaba de que alguien lo oyera, en el borde del pozo apareció una cabeza. «Por favor, sáqueme de aquí», pidió a gritos el viajero. «No sé cómo hacerlo», le dijo el desconocido. Sería necesaria una cuerda y no la tengo. Tendría que retroceder varios kilómetros para buscarla y no tengo tiempo». El viajero no podía creer lo que oía. «No puede usted dejarme aquí», dijo con desesperación, «me moriré de sed». «Lo lamento», dijo el de arriba, «no puedo perder tiempo. Espere un poco, tenga paciencia y ya vendrá alguien que lo ayudará a salir. Adiós y suerte». Y su cabeza desapareció del borde del brocal. El viajero, terriblemente asustado, siguió dando voces en demanda de auxilio. Y varias veces se repitió la misma escena, personas que se detenían y que, sin medios para ayudarlo y sin tiempo para procurarlos, concluían alejándose y abandonándolo a su situación.
El viajero pensó que su suerte estaba echada. No podría salir de ahí, nadie lo ayudaría. Se echó en un rincón y permaneció así mucho tiempo sin saber qué hacer. Lo invadió una sensación de absoluta impotencia y soledad. Se sintió agraviado y odió a quienes habían continuado la marcha indiferentes a su desgracia. Se echó junto al muro, hundió su cabeza entre las manos y se quedó así largo rato. De repente tuvo un acceso de ira y gritó a todo pulmón. Una cabeza apareció en el borde del pozo. Por favor, sáqueme de aquí, no sé cómo salir. Yo no puedo sacarlo. Solo puedo guiarlo para que salga. Pero no veo cómo podré salir de acá por mis propios medios. Si usted sigue mis instrucciones, ya verá. En primer lugar, ubíquese en el centro del pozo. Luego recorra con su mano la pared hasta encontrar a una altura de unos 2 metros una saliente difícil de ver a simple vista. A partir de ella, hasta la boca del pozo, hay una sucesión de salientes que están separadas por unos 30 centímetros. El viajero siguió las instrucciones del desconocido y halló la primera saliente que no había notado antes en la semioscuridad, atemperada ahora por el sol del mediodía. Lo hallé, gritó jubiloso. Bien, ahora apoye usted su espalda en el muro, frente a la saliente, y sus piernas en el muro de enfrente, y trate de ir escalando. Una vez que alcance la primera saliente, todo será más fácil. Desde arriba el desconocido lo alentaba. Él ya había llegado hasta la mitad del recorrido cuando la última saliente repentinamente cedió y su precaria postura se desbarató. Se sintió caer nuevamente. El desconocido le dijo con voz serena: manténgase tranquilo. La próxima vez lo logrará. Si está agotado, descanse y luego inténtelo nuevamente. El viajero no supo por qué, pero la voz del desconocido lo tranquilizó. Y la frustración por la caída no fue tanta. Descansó un momento y volvió a intentar. Esta vez pudo llegar al borde del pozo y salir nuevamente a la luz del día. Se sintió contento, lo había logrado. Agradeció al desconocido que le dio de beber en la botella que llevaba. Luego, mientras compartían un almuerzo frugal, el viajero decidió averiguar, que había algo que lo intrigaba mucho, cómo su salvador conocía tan bien la configuración del pozo. Y se lo preguntó. Yo he podido ayudarlo porque una vez yo también caí dentro de ese pozo. Y también fui presa de la soledad, el miedo y la impotencia. Grité y muchos llegaron atraídos por mis voces, pero nadie pudo o quiso ayudarme, bien porque no tenían los medios o bien porque no podían procurarlos. Fui víctima del desaliento y la ira. Maldije mi suerte y el egoísmo de quienes siguieron su camino. Pero dentro del pozo tuve tiempo para todo, para apaciguarme y buscar con serenidad un modo de salir. Y ahí encontré la primera saliente y busqué una forma de aprovechar mejor mis fuerzas para alcanzarla. Yo también debía esperar que el sol llegara al mediodía y me alumbrara. En algunos casos se ve con claridad mayor que en otros, no siempre hay luz. Y cuando llega hay que aprovecharla. Así pude descubrir que a la primera saliente sucedían otras, en secuencia hasta llegar al brocal. Intenté llegar de un modo directo, a los altos. No me sirvió. Una vez más tuve que serenarme y meditar. Caí en la cuenta que debía
encontrar una forma de aprovechar el mejor modo posible mis fuerzas. Así comprendí que al apoyar mi espalda en un lado y mis pies en el otro, poco a poco podría empujar y alcanzar la primer saliente. Y no me caí solo una vez, sino varias en el intento, pero finalmente lo conseguí. Fantástico, exclamó el viajero, que haya podido dominar sin ayuda el pánico, idear un método y aplicarlo hasta lograr salir. El desconocido sonrió con cierta picardía. El truco consiste justamente en que no lo hice solo. Alguien me guió, alguien que como usted y yo había caído al pozo antes que nosotros. Él pudo ayudarme a mí como yo a usted. Y quién sabe si alguna vez otro caiga en ese mismo pozo y a usted le toque compartir su experiencia con él y facilitarle las cosas para que, con su ayuda y el esfuerzo propio, consiga, apoyándose en las salientes del muro, salir de su prisión. ¿Se han sentido identificadas cuando uno llega a un grupo, cuando ya uno está impotente ante todo y va al grupo y ahí encuentra esa ayuda que le da otro que también estuvo en la misma situación? Normita, identificada, no. He llorado como 3 veces aquí. Se me han hecho agua en los Yo ojos. también. Iban y venían, iban y venían. Entonces, creo que es mucho más que identificada. E incluso fue imposible para mí no pensar en aquellas personas que quedaron en ese pozo. Y no me toca lejos porque una de ellas fue mi propio padre. Entonces, es hermoso. Ay, no, bueno, alguien que guste, que guste reflexionar, yo todavía no estoy lista. Claro, porque hay reflexiones acá, pero yo creo que lo más importante son nuestras reflexiones al haber escuchado este cuento. Yo les dije que cuando lo volví a leer después de tantos años, es como que era la primera vez, como que no me acordaba para nada de cómo era y cómo uno siente que es así, que uno está en un pozo, uno se siente mal y no cualquiera lo puede ayudar, por más voluntad que tenga. Tiene que haber estado en el mismo lugar para poderlo hacer. Por eso son tan importantes los grupos donde compartimos lo mismo y ahí nos podemos ayudar unos a otros, ¿no? Sí, bueno, a mí me caló también muchísimo. La verdad es que me siento 100% identificada. La verdad que cuando llegué a este grupo fue porque me llamó la atención el lema de lo que decía y yo dije, esa soy yo. Y de verdad que en el tiempo que llevo de estar acá, me he sentido, antes me sentía como aislada, me sentía culpable, me sentía diferente, me sentía que solo a mí me pasaba, eh, sentía como que no tenía control o dominio y que entonces era yo la culpable. Y de verdad que escuchando todas las experiencias de todas ustedes tan maravillosas, he podido, obviamente es una recuperación de todos los días, no voy a decir que el proceso o el camino es fácil, pero se ve desde otra perspectiva, se vive de otra forma, de una forma un poco más tranquila, un poco más serena, comprendiendo que es parte del proceso de la vida y obviamente de las vivencias que hemos tenido, bueno, en mi caso, las vivencias que tuve de pequeña, etcétera, etcétera, todo lo que ha traído las consecuencias tal vez de mi adicción o de mi problema de alimentación y de la ansiedad y todo esto, ¿verdad? Pero me siento sumamente identificada porque al escuchar las experiencias que en tiempos pasados he escuchado, o de todas, me siento acompañada y creo que y saber que otras personas han podido salir de ese hoyo y de ese hueco, como dice la reflexión, me da a mí la esperanza de que aunque a pasitos lentos yo también lo puedo hacer. También
me llena de mucha impotencia de ver que personas con otras circunstancias, otras necesidades, otras adicciones, otras circunstancias de la vida, que uno tal vez quisiera como poder salvar, ¿verdad? O quisiera poder sacar a esa persona de ese hoyo, ¿verdad? Pero lo he visto con amigos, con conocidos, en situaciones tal vez un poco distintas a las mías, pero que no logran comprender. Obviamente no lo van a poder comprender porque, primero porque no quieren, porque no se han abierto, porque no lo han aceptado, porque no lo ven como un problema o lo ven como algo normal o quieren quedarse simplemente como en ese hoyo metido, ¿verdad? Entonces creo que el primer paso es como el de personal, como de aceptar que tengo un problema o una situación y que la quiero mejorar, y también comprender que es un proceso diario, continuo, de todos los días, y que esas 24 horas se renuevan, cada vez que llegan volvemos a empezar, ¿verdad? Pero lo bonito de la reflexión es también saber que todos aquellos que no pudieron ayudar tampoco ni siquiera hicieron el intento, o sea, pasaron de lado y ni siquiera hicieron como la solidaridad de querer hacerlo. Y otra persona que sí estuvo ahí, que sabe lo que se siente, que sabe lo frustrante y lo triste y la impotencia que da estar en esa situación, pudo brindar la mano y decir, bueno, tú puedes, no es mi trabajo ayudarte, pero puedo apoyarte. No es mi trabajo obligarte a que hagas esto o lo otro, pero puedo darte instrucciones si lo quieres lograr. Entonces creo que yo me siento así, o sea, me siento con este grupo así, que son como el machete que cargo todos los días, o esa bolsita lleno de buenos consejos, que lleno de buenas palabras, que lleno de buenas reflexiones, y que me animan cada día a poder vivir mis circunstancias de una mejor forma y a querer recuperarme, a querer trabajar y a querer seguir adelante a pesar de todas las caídas que pueda tener. Así que muchas gracias, Normita, estuvo muy, muy bonito. Gracias, Pame, por tu intervención. Yo definitivamente me siento también, o sea, igual que Pame, como que esas palabras estaban, era también algo como de lo que quería decir, pero hace unos días hablaba con una persona que también ha pasado como por ahí procesos, ¿verdad? De estos de grupos y cosas, y esta persona me contaba que su hermana, que pasó por las mismas cosas que ella pasó, le decía, ah, no, es que para usted es muy fácil perdonar, para usted es muy fácil seguir adelante y para usted es muy fácil. Y esta persona me decía, es que no, para mí no es fácil, pero yo he tenido grupos de apoyo, yo he tenido gente que ha pasado por lo mismo, entonces que me han dado herramientas para salir adelante, pero esta persona, por más que yo le diga, métete a un grupo, métete acá, ¿verdad? Y no, ¿verdad? No lo logra. Entonces, lo que decía Pame o Jenny, no sé cuál de las dos, de qué tristes estas personas que se quedan en el pozo, ¿verdad? Y de verdad uno siente esta impotencia, pero al fin y al cabo, también lo que hemos aprendido, he aprendido aquí con ustedes es que también, pues, lo importante es que nosotras mismas estamos en esta lucha, por lo menos nosotras mismas, y que tal vez en algún futuro podemos ayudar también o darle estas indicaciones a alguien para que salga del pozo y tal vez esta persona sí logre salir del pozo, ¿verdad? Y es algo que yo les agradezco a Jenny Su definitivamente, porque gracias a ella yo logré salir del pozo y se lo dije creo que la semana pasada o antepasada y estoy muy agradecida con todas ustedes porque semana a semana me dan herramientas, me dan experiencias, me dan, fue puña, a veces uno hasta se queda medio calladillo porque uno reflexiona, ¿verdad? Por todo lo que está pasando y definitivamente esta experiencia que ustedes me pasan a mí, para mí es sumamente valiosa contar con ella y pues quiero agradecerles también por tenerlas en mi vida y por todos los consejos y todas las buenas herramientas que me han dado en este tiempo. Gracias. Gracias. La verdad que es una satisfacción poder, con la palabra de uno, con la experiencia, poder ayudar a otro y ver el resultado. Es muy gratificante, es una felicidad muy grande que se siente. Yo quería traer que, así como nosotros decimos, lo importante es
brindar las personas que han avanzado un poquitito en el camino y darle la ayuda a las recién llegadas, ¿no? Qué importante eso. Y en mi experiencia, al principio, cuando uno empieza a tener el entusiasmo de los avances que va teniendo en este camino de recuperación, es como que se sube también a un caballo y quiere meter en el grupo de recuperación a todo el que le parece que lo necesita, ¿no? Eso es al principio, es como una especie de luna de miel con el grupo al que pertenece. Con el tiempo, y después de haberme dado cuenta que algunas personas no tomaban eso que uno les decía, movido por el entusiasmo, ¿sí? Aprendí que tan importante es dar ayuda y ser espejo para el que recién llega, como también el ser respetuoso por la persona que está en el problema y que todavía no es su momento, todavía no puede verlo, no puede estar abierto a esa lucecita que se le muestra, todavía no puede. Y con todo el dolor del mundo, porque uno lo primero que quiere es ayudar al otro, es ser respetuoso del momento en el que está viviendo el otro, que está sufriendo, pero que todavía no lo puede ver, ¿no? Eso también es parte de la recuperación. Esperar y ser consciente de los tiempos del otro. Bueno, eso quería traerles, chicas. Claro, como dice el cuento, tuvo que esperar y tuvo que aparecer la luz del sol para que se iluminara un poco y pudiera ver dónde estaba. Por eso es un cuento que te da una enseñanza y para reflexionar por todos lados, ¿no? Porque está es tan claro el cuento con lo que pasa con una persona que está con una adicción. Y como vos decís, Miriam, uno cuando está empezando a estar bien quiere ayudar a otro, pero te das cuenta que ese otro tiene sus tiempos. Claro, y uno lo ve en los grupos cuando viene gente por primera vez y vienen 3 o 4 veces y después dejan de venir. Dejan de venir y quizá al año o a un tiempo largo vuelven. Es como que el grupo le deja una semillita, ¿no? Que no puede germinar en ese momento. Pero el tiempo sigue, seguramente esa persona de alguna manera ha tomado conciencia, ha visto que algo le está pasando y seguramente ha vuelto a caer en los problemas cotidianos que lo hacen sufrir tanto. Entonces, al tiempo, esa semillita es como que va germinando y vuelve a darse cuenta de que existe el grupo y vuelve. Y tal vez en esta segunda instancia se queda o no. Es que cada uno es artífice del camino que tiene que hacer, ¿no? Y recibirlo con alegría en la segunda vez o en la tercera. Algunos vuelven y se quedan, otros no pueden. Quizá no es su tiempo. Entonces, rescatar también el respeto, ¿no? Yo fundamentalmente quiero eso hoy, rescatar el respeto por los tiempos del otro. El otro, justamente. Yo rescato esos tiempos, y esos tiempos a veces lo que más necesito rescatar es que esos tiempos a veces son la vida. Es decir, a veces no es en esta vida en el que le toca resolver esa situación y poder ser respetuoso de eso, de que ni siquiera es una fecha determinada en el calendario, ni años, ni estaciones, sino que es vida, que en esta vida a esta persona le corresponde estar en ese pozo. Es duro, pero es lo que al menos
a mí me ha correspondido entender. Me encantó la metáfora propia de la sed. Tengo sed, decía él. Sí, Yo puse entre paréntesis, hambre, puede ser hambre, pero la sed claro, es, claro. es tan sensible, o sea, nos dicen que uno puede aguantar sin comer mucho más tiempo del que puede aguantar sin beber. Y en realidad es una sed tan tremenda que no se sacia con todos los distractores que uno busca cuando está en ese pozo. Rescato también esa frase de yo no te puedo sacar, solo te puedo guiar. Y es parte de ese respeto también, o sea, y que a uno le cuesta asumirlo, encajárselo, de que puedo haber emprendido tantas cosas, puedo haber disfrutado y estar disfrutando de las mieles de la recuperación, pero parte de ese disfrute o parte de esa recuperación intrínsecamente viene acompañado nuevamente de ese respeto, de que no puedo interferir en el proceso del otro porque si interfiero, lo destruyo. Parte de ese proceso también está en recibir el rechazo del que no te puede ayudar o la ayuda estéril del que pretende ayudarte sin saber, sin entender, sin conocer, haciendo afirmaciones como las que mencionaba Fabi de es muy fácil para usted, es muy fácil. Nadie sabe cuán fácil o cuán difícil es algo para nadie, solo sabemos lo nuestro. El esfuerzo, me encantó todo el esfuerzo que tuvo que hacer él y toda había una mezcla de maña o técnica y también esfuerzo físico porque hay un esfuerzo muy grande, la recuperación no es gratis, no es tan milagrosa, tiene una dosis de esfuerzo, tiene una dosis de tiempo y nos guste o no, también tiene una dosis de dinero. Porque algo tenemos que conseguir la literatura, tenemos que hacer nuestros aportes, nuestra séptima o como le llamemos, tenemos que, es parte de la rehabilitación, el que nosotros digamos que esto, que el salir del hoyo en el que estoy, en el pozo en el que estoy, merece la pena. Y una de las formas en que el ser humano interpreta que algo es valioso es a través del dinero. Entonces es algo sutil, pero es importante, es parte, yo lo considero también de la rehabilitación. Y me encantó la forma en la que ese cuento describía las recaídas. Las Claro. recaídas existen, son parte del proceso y una vez que se dan requieren una pausa, un descanso, un reacomodar, un ver qué obtuve de aquí para poder otra vez empezar la lucha. A veces parece que uno ya recaí, pero ya, borrón y cuenta nueva, me vuelvo a levantar y ya. No, no, no. No, y hay escoriaciones después de cada recaída, y hay dolores, hay ungüentos que hay que utilizar para reducir el impacto de toda aquella inflamación que nos quedó, y hay un proceso de recuperación de la propia recaída que no siempre se transparenta. Y ese sol que indicaba Normis, yo lo valoro como cada momento de experiencia espiritual, porque el programa nos habla de un despertar y de repente pensaríamos, ya yo desperté, ya no me duermo nunca más. No, no, no. A veces el sol da en mi rostro y me calienta con su tibieza y a veces se oculta completamente y siento que estoy sola de nuevo y siento que no hay lugar en el cual yo pueda poner el ojo y de repente rápidamente recuerdo, Jenny, tú sabes el camino, busca tu grupo. Si se te ha olvidado demasiado, busca tu grupo. Si fue un olvido leve, busca tu literatura. Si fue un olvido no tan leve, llama a alguien. Pero tú sabes el camino. Antes no sabía el camino, antes estaba exactamente en el pozo, pegando alaridos y sin la compasión de nadie que realmente, aunque tuvieran la intención, no tenían los medios, no tenían esas cuerdas, esas sogas, esa fuerza, ese tiempo. Porque ayudar a alguien a que inicie su camino de recuperación requiere muchísimo tiempo. Y la persona te vuelve a contar las mismas historias y te vuelve otra vez y tú, María Purísima, sin pecado concebida, ayúdame, dame, decía una amiga mía, dame paciencia y no fuerza porque mato a más de un desgraciado. Pues precisamente es eso, paciencia. Y entonces allí es donde se hace la verdadera magia de
del darle al que viene detrás. Yo no le estoy dando, como conversábamos hace un ratito, yo no le doy por buena, aunque es bueno dar. Le doy porque al recordar y volver a decir esto, ahorita que yo estoy diciendo todo esto, estoy volviendo a vivir todo lo que ha sido mi proceso y me dice, Jenny, recuerda, solo por hoy. Maravilloso, Normis, te lo agradezco montones y refrescante también. No sé, muchísimas gracias, solo eso te puedo decir. Ustedes por estar acá. Ay, ¿qué puede agregar uno después de esta descripción que hizo Jenny tan visual? Porque a medida que ella hablaba yo lo iba visualizando, ¿no? Cuando escuché el cuento, que gracias Normi porque es hermoso, hay una empresa de buses acá en Argentina, como nosotros estamos en este país, a veces uno hace la comparación, y la publicidad de los buses, las chicas de Argentina se van a dar cuenta de lo que hablo, era una luz azul en el camino, y decían la marca del bus, ¿no? Que era de capital a las ciudades de la costa. Y eso se grabó, una luz azul en el camino. Entonces uno en el lenguaje cotidiano, cuando quiere mencionar a alguien que va adelante o que marca el camino, dice, sí, como el cóndor se llama la empresa, ¿no? Es como el cóndor, una luz azul en el camino. Y yo hice esa comparación con lo que dijo Normis, ¿no? Con el cuento y el grupo. ¿Y qué hacen los compañeros que ya están en ese camino y pasaron por ese lugar donde yo voy a transitar ahora o donde estoy transitando? Porque cada uno está en 1 kilómetro o en un mojón o estadía de ese camino, ¿no? Y como el compañero que va adelante pone la luz sobre el camino, me va diciendo qué está viendo, o qué vio, o por qué lado fue, para no tropezar con la piedra, para no caerse. Bueno, yo hice toda esa, en mi mente hice toda esa situación. Y lo he comprobado en mi propia persona, que sin esa ayuda de ese compañero que pasó primero que yo por ese camino, no hubiese podido estar acá hoy hablando con ustedes, porque cuando yo llegué, y no me quiero emocionar porque se me quiebra realmente la voz, llegué en un estado muy difícil, psíquico y de salud. Entonces, obligadamente, me tuve que aferrar a esas manos que me iban guiando adelante mío. Ni siquiera pensando ni suponiendo, no había otra opción. Era esa o ya no había, y no había vuelta. Y por eso me quedé. Y por eso, al principio, como decía Miriam, también quería llevar a todo el mundo, quería a toda mi familia hablar, y ahora pienso, me dio como vergüencita pensar, cuánto papelón habré hecho queriendo llevar y queriendo imponer lo que es imposible, que cada uno lo tiene que hacer por sí solo, que no podemos hacer nada por los demás, aunque cueste creer eso, porque cuando uno transita ese camino con los compañeros que ya vieron lo que sucede, también le dicen eso, esto es tuyo, es para vos, es personal. Y yo cuando hablo de esto, hablo específicamente de uno de mis hijos, que hice todo lo que podía para querer guiarlo por ese camino. Y lo que lo mejoró, entre comillas, o lo que hizo que viera un poquito de luz, fue mi cambio, fue mi actitud, fue mi forma diferente de querer imponer o querer obligar, eso que hacemos, entre comillas, la mayoría de los que llegamos, porque nadie nos explica, porque nadie nos educa, porque nadie sabe hasta que cae, porque yo creo que estos grupos uno tiene que caer bastante para aferrarse tan fuerte. El golpe tiene que ser duro para agarrar esa ayuda. Así que yo agradezco a Normi por el cuento, a cada una de ustedes, a este grupo en particular, que abre el corazón cada jueves, que me lo abrió a mí en muchas oportunidades con tanta
con tanta sinceridad que yo puedo hablar, porque no en todos lados se puede hablar así, uno abrir y que el otro, que lo entienda el compañero. Y claro, es como decía Norma, uno lo entiende porque ya cayó en ese pozo, porque ya sabe a dónde hay que apoyarse, en qué lugares, y por eso uno sale y va aprendiendo una manera distinta de vivir, y a mí me emociona. Y hoy no lloro de tristeza como al principio, porque ya estos grupos me hicieron matar a esa víctima que habitaba en mí. Gracias a Dios y a todas las compañeras, esa víctima cada vez funciona menos, porque ya la identifico y le digo, "Ch, ch, apoye el pie, ponga, haga palanca, a ver si sube para arriba", y es lo que yo necesito compartir y es lo que me ayuda. Así que bueno, las abrazo con todo mi ser y agradezco estos encuentros y todo lo que Jenny generó entre otro país, que es muy emocionante para mí, porque uno lo dice así al pasar, estoy en Argentina y estamos hablando en Costa Rica, pero es muy fuerte, es muy milagroso, es muy sanador. Así que bueno, eso quería compartir. Gracias, chicas. Yo quiero rescatar que lo valioso de la ayuda que nos damos mutuamente en los grupos es porque está impregnado de humildad, porque no por haber avanzado mucho en el camino, todos estamos exentos de recaídas. Y muchas veces al que recae por primera, segunda vez después de haber iniciado el camino, se asusta o se desmoraliza porque piensa, oh, no sirvo para nada, yo no sirvo para esto porque ya volví a recaer. Y nadie está exento de recaídas. Y a veces las recaídas lo que nos hace es desarrollar los músculos de la voluntad, los músculos de la humildad. Porque si bien recaemos, como decimos en el grupo, esto es una escalera en espiral, donde recaemos, pero cada recaída, a medida que vamos avanzando en el camino, no la vivimos desde el mismo lugar, lo vivimos de un lugar de más conciencia y nos sirve para ubicarnos en un lugar donde decimos todos somos vulnerables y estemos en el lugar que estemos en el camino, todos podemos recaer y todos podemos volver a levantarnos una y otra vez. Y los que ya estamos un poquitito más allá en el camino y ayudamos al que viene por primera vez, lo hacemos desde ese lugar de humildad. No desde el lugar de, yo me la sé todo y te ayudo. No. Yo te ayudo porque yo en cualquier momento puedo volver a estar en ese lugar de la persona que está al inicio del camino. Y esa humildad es la que está impregnada de humanidad, está impregnada de empatía, está impregnada de un sentimiento de que somos hermanos y que nadie es más que nadie. Entonces, esa fraternidad en horizontal es la que nos mantiene tan preparados para darnos la mano en un mismo estadio. Algunos con un poquito más de experiencia, pero todos estamos en la misma. Y todos pueden ayudar en algún momento a todos. Y esa es la maravillosa red de contención que existe en los grupos, ¿no? Benditos grupos. Bueno, los quiero, chicos. Muchísimas gracias a todas por todos sus compartires. Muchísimas gracias a Normis por habernos traído este súper cuento. Lo único que me tiene enojada es que en este cuento hubiéramos estado hablando 300 horas seguidas, pero por cuestión de tiempo, nosotras nos quedamos aquí conversando, pero vamos a tener que dejar a nuestros oyentes hasta aquí para que podamos seguir disfrutando del resto de la revista, pero muchas gracias, Norma, estuvo precioso. Muchas gracias nuevamente a cada una por
por sus compartires tan llenos de sabiduría. Y será hasta la próxima en que nos encontremos nuevamente en una tertulia tan interesante o quizá muchísimo más que esta. Quien lo sabe, no se la pierda. Muchas gracias, chicas. Salud al día. Hola, ¿qué tal? Soy Jenny Su y hoy les traigo un tema bien interesante. En muchas oportunidades, probablemente en la tertulia, ustedes nos han escuchado hablando sobre los grupos. Es que en el grupo pasa esto, en el grupo pasa aquello. Pues, dado que hoy hablamos precisamente en la tertulia sobre la importancia de la experiencia compartida, se me ocurrió traerles un poco más sobre cómo es que funcionan estos grupos, de qué se trata. En realidad, grupos de autoayuda o grupos de ayuda mutua pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo y relacionados con cualquier situación de índole problemática o conflictiva para, ahora sí, un grupo de personas. Me encontré un documento que puede ayudarnos o servirnos de guía en el repositorio institucional de la Universidad de Alicante. Me encontré un artículo escrito por la señora Sonia Ródenas Picardat, que es trabajadora social, coordinadora de la sede de Elche de la Asociación Ciudadana contra el SIDA de la provincia de Alicante. Ella escribe un artículo y lo deja en este repositorio que se llama Grupos de Ayuda Mutua, una respuesta alternativa en la práctica del trabajo social. Y quiero leerles para empezar un primer párrafo de cómo a ella se le ocurre escribir sobre esto. Y dice: desde hace varios años vengo aplicando en diferentes áreas del trabajo social, como son las drogodependencias y el trabajo con enfermos afectados por el VIH-Sida, un tipo de grupo que he podido constatar en mis encuentros con compañeras y compañeros de la profesión, resulta por todos conocido, pero poco empleado por no saber exactamente en qué consiste. Así, y acogiéndome al nombre de la revista que publica la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, he decidido escribir este artículo en base a mi experiencia y a la teoría a partir de lo cual me he ido informando, para así poder brindar a los profesionales que lo deseen una respuesta alternativa a los problemas y necesidades que presentan algunos de nuestros usuarios. Y de este trocito yo extraigo varias cosas. Extraigo lo primero, el grupo tan sensible con el cual ella trabaja, drogodependencias y VIH-Sida. Ambas tipos de enfermedades hoy conocemos que son incurables, pero son tratables. Y el tratamiento es multidimensional, multidisciplinario, porque son en realidad padecimientos que golpean transversalmente toda la vida del individuo que lo padece. En este primer aspecto, también quiero destacar esto que ella menciona. Dice que todos sabemos que existen. A nivel de la profesión de trabajo social, todos saben que existen, pero los emplean poco porque no saben exactamente en qué consisten. Y esa es una de las características que tienen los grupos de ayuda mutua. Son grupos cerrados en el fondo, en donde varios individuos con la misma problemática, sin que haya necesariamente, de hecho, no hay un profesional a cargo, comparten experiencias. Entonces, es muy difícil para la terapéutica saber cómo funcionan, porque para saber cómo funcionan tendrían que tener esa problemática y poder vivir internamente, compartir, abrirse ante los miembros de este grupo en confianza, así como estos miembros se abren ante la persona que esté allí, sea terapeuta o no. Lo único que realmente los une, los hace que se adhieran unos a otros en esa complicidad, en esa confianza, es que todos padecen el mismo dolor.
Y aquí el artículo es muy grande. Yo de hecho los voy a dejar acá abajo como siempre en referencia para que cada uno pueda leerlo. Pero me quedo y voy a dar lectura y hacer referencia a qué es un grupo de ayuda mutua, porque eso es lo que muchos de nuestros oyentes puede ser que no tengan claro y digan, la verdad es que a mí me da miedo, eso suena raro, pues ¿qué es? Y dice, como cualquier grupo, el grupo de ayuda mutua es una pequeña reunión de personas. Pero en este caso, sus miembros se reúnen de forma voluntaria y libre, movidos por la necesidad de dar respuesta o encontrar una solución a un problema compartido por todos ellos, de afrontar y superar una misma situación conflictiva o de lograr cambios personales y o sociales. En este tipo de grupo no está presente ningún profesional externo, al menos que el grupo lo llame de forma puntual para pedirle algún tipo de información técnica. Entonces, ven qué lindas aquí las características que vamos extrayendo. Primero, es un grupo pequeño. Yo, por ejemplo, actualmente yo milito en un grupo muy grande, o sea, somos muchas personas, pero a cada reunión asisten pocas personas. No pueden haber muchísimas porque entonces se va perdiendo, no tanto la confidencialidad, pero sí la confianza. Se requiere muchísimo valor para hablar delante de un grupo grande. Pero si estamos en un grupo de 5, 10, 15 personas, la comunicación va brotando fluidamente. En realidad, generalmente se estima que es entre 5 y 10 personas, pero yo he participado en grupos de 15 personas en donde la participación pues es bastante enriquecedora, salvo que siempre queda el margen de personas que no participan, solo escuchan. Y esa es una forma de participación porque a la persona se le va movilizando la situación dentro de su cabeza mientras asimila y decide participar. Luego, pues habla de lo que conversábamos, de que lo que los une es una problemática común y además la ausencia de profesionales a menos que se requieran específicamente para un asunto puntual. No es que van a estar ahí metidos día y noche. Luego dice que sus componentes se ayudan los unos a los otros a través de las interacciones que entre ellos y en el marco del grupo se producen. Aquí voy a hacer una pausa. Como no hay profesionales, ¿cuál es la forma en que nos autoayudamos o nos ayudamos mutuamente? Pues a través de esa interacción. Pero aquí es muy certero el artículo porque dice que esa interacción se da entre ellos en el marco del grupo. ¿Qué significa el marco del grupo? Cada grupo define algo que llamamos generalmente en los entornos de 12 pasos como autonomías o un marco de acción. Se permite esto, esto y esto. Estas otras cosas no se permiten. En general, hay una reglita o una sugerencia de ese marco que es común a la mayoría de los grupos de ayuda mutua, que es que yo te hablo desde mi experiencia. Si alguien viene y comparte una problemática que está atravesando y yo nunca he pasado por allí, lo que yo generalmente en los grupos se nos invita es a guardar silencio, porque si yo no tengo experiencia, yo no puedo compartir. Yo no puedo venir y compartir, tú deberías hacer esto. Si, tú cómo sabes lo que debería hacer si nunca has pasado por allí. No puedes compartir lo que pasa cuando yo atravieso el camino que estoy aconsejando. Entonces, en términos generales, se suelen favorecer únicamente las sugerencias basadas a partir de la experiencia y de lo que yo he utilizado y me ha sido favorable, o de lo que yo he utilizado y no me ha sido favorable, porque podría ser que la persona quisiese utilizar una técnica que alguien ya ha utilizado para un problema similar y sabe que no funciona. Entonces es siempre compartiendo lo que a mí me pasó. ¿Qué pasa si en el grupo no hay nadie que tenga esa experiencia? Pues se reconoce que no hay esa experiencia y generalmente hay una idea de que hay un poder superior. En esta primera instancia es el propio grupo, pero entonces si el grupo no tiene esa respuesta, puede ser que la respuesta sea: indaga dentro de ti, indaga y busca la forma y comparte con nosotros lo que será tu experiencia.
Entonces es importante eso, que todos los grupos diseñan en conjunto, si son 5, 10 o 15 personas o 20, pues entonces ese marco de acción se define entre todos normalmente cuando no son de naturaleza profesional. Luego dice el artículo: de ello decidimos que este tipo de grupos facilita el crecimiento individual de sus individuos en cuanto a asunción de responsabilidad y adquisición de nuevos valores, ya que facilita la toma de decisiones, pero nunca decide por el otro o le da la respuesta a su problema. Fantástico. Desde el punto en el que yo siempre comparto mi experiencia, lo que a mí me funcionó o lo que a mí no me funcionó, yo no le estoy diciendo a la persona, hazlo. Le estoy dando mi experiencia. Esta persona puede tomarla o puede tirarla y construir su propia experiencia. Es bien interesante porque una de las características de las personas que militamos en los grupos de ayuda mutua es que tenemos problemas para tomar decisiones. Tenemos miedos. Somos personas que tenemos muchos miedos ocultos, unos más que otros, pero precisamente no sabemos qué hacer. Llega un punto en el que no sabemos qué hacer. Entonces vamos entendiendo que el grupo de ayuda, llegamos un poco desesperados, pero con el paso de los años, porque normalmente uno empieza la militancia en un grupo y no termina esa militancia, porque se da cuenta que ese siempre se convierte en su oráculo, ese oráculo de Delfos al que recurrían tantos poderosos para pedir esa sugerencia, esa ayuda, esa experiencia que me ayudara a ver la luz. Pero no solo, a diferencia del oráculo de Delfos, que era una relación pregunta y recibe, en el grupo de ayuda, como es mutua, ya vendrá el momento en el que alguien venga con un dolor, con una pregunta y pida esa ayuda y yo tenga la experiencia para darla. Finalmente nos dice el artículo: por otro lado, sus miembros aprenden a escuchar, a valorar los problemas de los demás y a ayudarles. Los grupos de ayuda mutua proporcionan principalmente apoyo emocional y ocasionalmente material. La autoayuda es, pues, un estilo de entender la comunicación. Y bueno, hasta aquí este artículo y este compartir de mi parte. Definitivamente lo que puedo concluir es que la belleza, la profundidad, la necesidad que llegamos a tener de los grupos de ayuda mutua es tal, el poder entender que no estamos solos, que no somos invulnerables, pero que todos en el fondo necesitan un poquito de ayuda. Toda persona que milite a conciencia en un grupo de autoayuda, que esté bien cimentado en principios espirituales, se convierte en una mejor persona. Y en el fondo la idea que subyace detrás de los grupos de ayuda mutua es que de poquito en poquito, si hay mejores personas que constituyen nuestra sociedad se convertirá en un mejor lugar donde vivir. Espero les haya gustado esta entrega. Recuerden que las referencias se las dejo al pie del artículo. Les agradezco el espacio, les agradezco la tolerancia y les digo que para mí ha sido un enorme placer servir. Hasta la próxima. Este fue mi reporte de hoy. Recuerda que si deseas mayor profundidad en lo desarrollado en esta sección, te dejamos en el cuadrito de información de este episodio referencias que te serán de gran utilidad. Nos escuchamos nuevamente muy pronto. No olvides cuidar intensamente de tu salud física, mental y espiritual. Mil gracias por permitirme servir. La reflexión de hoy.
Del libro El lenguaje del adiós de Melody Beattie, 29 de noviembre, paso 12. El paso 12 dice que habiendo obtenido un despertar espiritual, tratemos de llevar este mensaje a los demás. Nuestro mensaje es de esperanza, de amor, de consuelo, de salud, un modo de vida mejor que funciona. ¿Cómo lo llevamos? No rescatando, no controlando, no obsesionándonos, no volviéndonos evangelistas de la causa de la recuperación. Llevamos este mensaje de maneras pequeñas, sutiles pero poderosas. Hacemos nuestro propio trabajo de recuperación y nos convertimos en una demostración viviente de esperanza, de amor a sí mismo, de consuelo y de salud. Estas calladas conductas pueden ser un poderoso mensaje. Invitar, no ordenar ni exigir a alguien a que acuda a una reunión es una manera poderosa de llevar el mensaje. Asistir a nuestras reuniones y compartir con los demás cómo nos funciona a nosotros la recuperación es una forma poderosa de llevar el mensaje. Con frecuencia nos descubrimos a nosotros mismos llevando el mensaje en forma más efectiva que cuando nos disponemos a reformar, a convencer o a obligar a alguien a que entre en recuperación. Cuidar como nanas a los demás y controlar no son formas de llevar el mensaje. Lo único que acarrean estas conductas es codependencia. Pero la forma más poderosa de ayuda a los demás consiste en ayudarnos a nosotros mismos. Cuando hacemos nuestro propio trabajo y somos honestos y abiertos acerca de ello, impactamos más a los demás que con nuestro gesto ayudador más bien intencionado. No podemos cambiar a los demás, pero cuando nos cambiamos nosotros mismos, podemos terminar cambiando al mundo. Hoy me esforzaré en llevar el mensaje de maneras que funcionen. Dejaré ir mi necesidad de ayudar a la gente. En vez de ello, me concentraré en ayudarme y cambiarme a mí mismo. Si me viene una oportunidad para compartir mi recuperación con alguien, lo haré tranquilamente. Dios mío, ayúdame a demostrarle a los demás consuelo, fuerza y esperanza. Podré ser un canal para ayudar a los demás cuando esté listo, pero no tengo que forzarlo. Ocurrirá de manera natural. Llegamos al final de este episodio. Esperamos de corazón que haya sido de tu agrado. Si quieres colaborar con nuestra revista, puedes hacerlo enviándonos tus inquietudes, comentarios, testimonios y experiencias al correo electrónico correspondencia.atusalud@gmail.com. También puedes dejarlos en la cajita de comentarios de este episodio. Será un enorme gusto saber de ti. Nos despedimos deseándote lo mejor e invitándote a que no te pierdas nuestro próximo encuentro. Jency nos comparte para cerrar la oración de la serenidad. Hasta la próxima. Dios, concédeme serenidad
para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que se cumpla tu voluntad y no la mía.